Buen día, chicos. Ya estamos acá para dar inicio a este tan esperado solucionario del examen de San Marcos que hoy día justamente se tomó en las áreas D y E. Y bueno, queríamos proponer nuestro punto de vista en vista de que estamos viendo que en, en YouTube los videos de nuestros colegas siempre están dejando un espacio vacío eh, para poder hacer nuestra propuesta, ¿no? Creemos que no es lo más correcto decir se sabe ya, recordemos, vamos a aplicar esta fórmula. ¿Por qué razón? Porque si vamos a dar una explicación de cómo se resuelve un problema, esa explicación tiene que ser completa. No tiene que estarse argumentando de que se sabe, se supone que se sabe. Nosotros estamos en contra de eso, por eso es que hacemos esta propuesta. Entonces vamos de una vez a explicar cuál es la resolución de cada una de las preguntas que han venido el día de hoy, ¿no? Empezamos con esta primera pregunta referida justamente al tema de calorimetría, calor específico. Vamos a explicar qué cosa es eso del calor específico y para poder justamente entrar ya de lleno en el problema, nosotros lo primero que vamos a hacer es saber fijarnos qué cosa es lo que el problema nos está dando, qué cosa nos está indicando. Por ejemplo, me dicen que el calorímetro, primero, ¿qué es un calorímetro? Buena pregunta. El calorímetro es un recipiente, básicamente es un recipiente, ¿no? Que dice en este caso este recipiente ideal. ¿Ideal por qué? Porque este recipiente tiene una característica muy importante que es de que no gana ni pierde calor. ¿Cómo es eso, profesor? Buena pregunta. Para que te hagas una idea más exacta, piensa en un termo, un recipiente térmico, ahí donde guardas tu bebida, ¿no? Para que conserve una temperatura durante cierto tiempo. Entonces, eso es un calorímetro. O sea, dentro de ese recipiente térmico hay una botellita o hay un recipiente que es justamente el que va a albergar al líquido o a la sustancia que tú hayas colocado dentro de él, ¿no? Ese calorímetro ideal justamente se caracteriza entonces porque no tiene ganancia ni pérdida de calor. Si tú colocas un cuerpo muy caliente dentro del termo, pues a la hora de coger el termo con la mano, no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque está aislado, ¿no? Entonces, esa es la idea de calorímetro ideal. Entonces, el calorímetro, fundamentalmente, entiéndase como recipiente, ¿ya? Dice que contiene 300 gramos de agua. Entonces, voy a anotar acá el dato, ese dato del problema. Entonces, sería 200 gramos de agua. Y ahora, si nos fijamos en las unidades que justamente aparecen dentro del enunciado del problema, encontramos por acá kilogramos. Entonces, significa que esos 200 gramos vamos a tener que expresarlo en kilogramos, ¿no? Y para eso lo que hacemos es dividirlo entre 1000. Entonces tendríamos que anotar eso de esta manera, ¿no? 200 entre 1000. Y la pregunta es, profesor, ¿por qué 200 entre 1000? Porque resulta que cada gramo es la milésima parte de un kilogramo, ¿ya? Entonces así tendríamos expresada la masa ya en kilogramos, ¿no? Y para eso tendríamos la posibilidad de hacer esta simplificación y quedarnos al final como 2 entre 10 o simplemente 0,2 kilogramos también puede ser, ¿no es cierto? Ya. Dice que este calentador se puede cuantificar, ¿no? Puede cuantificar la cantidad de calor entregado, ¿no? O sea, la cantidad de calor que está entregándole el calentador, que en este caso está representado con un mechero, eh, lo vamos a determinar. Dice, si todo el calor es absorbido por el agua, ¿qué cantidad de calor debe transmitirse para elevar la temperatura de 20 a 80 grados? Entonces, ¿qué significa esto? Que la temperatura está empezando en un valor inicial que es de 20 grados, ¿ya? Y está terminando en un valor final que es de 80 grados. La pregunta es, ¿hay o no hay variación de temperatura? La respuesta es sí. ¿Cuánto ha sido la variación de temperatura? Bueno, para hallar la variación de temperatura, lo que tenemos que hacer es restar la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Cosa que en este caso vendría a ser 80 menos 20,
60 grados Celsius, ¿no? Centígrados se le llamaba alguna vez, pero eso ya se ha descartado. Celsius es la denominación. Dice, desprecie el calor absorbido por el calorímetro. O sea, desprecie, o sea, no se considere el calor absorbido por el recipiente térmico, ¿no? Entonces, y este dato que aparece acá justamente viene a ser el calor específico y ahí está el detalle. No se trata de decir, acá está la fórmula, voy a reemplazar. No, discúlpeme la discrepancia, pero eso, perdón, disculpe, pero eso no se hace así. O sea, a nuestros alumnos hay que darles, como se dice, el trato respetuoso. Y el trato respetuoso significa de que yo le voy a hablar en términos que él lo pueda comprender. Y si el calor específico no es un término común y corriente que lo sepa todo el mundo, hay que explicarlo, ¿no? Y justamente por esa razón es que estamos haciendo esta resolución. Y entonces ahí viene la explicación, ¿ya? No se trata de que yo voy a hacer una clase, no, se trata de una cuestión de respeto. Si yo te respeto, te explico. Si no te quiero explicar, no debo estar haciendo el video, pues, por favor. Ya, empecemos primero relacionando el calor y la masa. A ver, vamos a ponerlo con rojito para que se vea, ¿no? Un tono escandaloso. ¿Cómo es el calor con respecto de la masa? ¿Serán directamente proporcionales a estas dos magnitudes o inversamente proporcionales? Razonemos. Por ejemplo, si yo tengo que calentar una tacita de agua para un mate, ¿debería utilizar más calor o menos calor que en el caso de calentar toda una olla? Si las masas son diferentes, obviamente la cantidad de calor tendrá que ser distinta, ¿no? Más calor se requiere cuando se tiene más masa y menos calor se requiere cuando se tiene menor masa, ¿no? O sea, el calor y la masa son directamente proporcionales. Mayor cantidad de calor cuando mayor es la masa, ¿no es cierto? Correcto, buen punto. Y eso es un razonamiento al cual exitosamente podemos llegar todos, absolutamente todos. Inclusive creo que los animales también hacen ese razonamiento. Sí, los animales hacen uso de la ley de la física de manera intuitiva, ¿no? A la hora que se lanzan de un árbol a otro árbol, por ejemplo, los monos, hacen un cálculo, ¿no? Intuitivo, ya. Entonces, el calor y la masa son directamente proporcionales. Otra pregunta, ¿cómo es el calor con respecto a la variación de temperatura? ¿Será también directamente proporcional? A ver, razonemos. Si yo quiero solamente entibiar el agua, voy a necesitar una cantidad de calor pequeña. Pero si yo quiero hacer que el agua hierva, voy a utilizar más calor o menos calor. Buena, buen razonamiento, buen punto. Más cantidad de elevación de temperatura implica mayor cantidad de calor. Y entonces ya creo que podemos concluir, ¿no? ¿Qué cosa podríamos decir entonces? Podríamos decir, en conclusión, si el calor es directamente proporcional a cada una de estas magnitudes, entonces deberá ser también directamente proporcional al producto de estas dos magnitudes, va a decir en forma simultánea, ¿no es cierto? Profesor, ¿y esto qué cosa es? Esto es aritmética. O sea, mejor dicho, es lo básico en el razonamiento. En el ejercicio del razonamiento tenemos que utilizar esa aritmética obligatoria. Ya, y esto que está acá, que dicho sea de paso, lo voy a señalar también, ¿no? Esto significa que las magnitudes son directamente proporcionales. Y ahí va el detalle a continuación. Si las magnitudes son directamente proporcionales, perdón, entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que el cociente de estas magnitudes, o sea, la cantidad de calor y el producto masa por variación de temperatura, este cociente me debe dar siempre un mismo número. Eso es una constante. A ver, expliquemos también lo de constante. Hoy día el precio del dólar, ¿qué valor tiene? Y ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Mm, ¿Con cosa podríamos decir que el precio del dólar es una constante o es una variable? Muy bien, una variable. Pero acá estamos hablando de qué? De una constante. Ejemplo, a ver, el año pasado, ¿cuánto era el valor de pi? 3,1416 aproximadamente, ya. Y hoy día, y para el próximo año, y para la eternidad, no, pi no es una variable, es una constante. Entonces acá se está haciendo justamente una
una mención justamente de algo que no va a variar. Y entonces, como no va a variar, ¿qué hacen en algunos cursos? Por ejemplo, en aritmética, ¿qué hacen? Le ponen una K. Pero ¿qué debemos hacer nosotros acá? No tenemos que ponerle una K, porque esta constante tiene una significación, o sea, un significado físico. Y por esa razón que se le llama calor específico. Y acá viene justamente un detalle final muy importante. Pregunta, ¿qué es el calor específico? Y la respuesta, ¿cuál es? Ajá, no se trata no se trata de aprenderse de memoria como el Padre Nuestro las cosas en física. En física tú tienes que ser capaz de entender físicamente todo lo que estás manejando. Por ejemplo, si manejas calor, tienes que saber qué cosa es el calor, qué es la masa, qué es la variación de temperatura. Y en este caso, ¿qué es el calor específico? Y acá viene el aporte que justamente nosotros te damos. Miren, solamente hay que mirar eh, la relación matemática y dice cantidad de calor por cada unidad de masa, variando la temperatura en cada unidad de masa. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos acá, estuviéramos hablando del agua, si estuviéramos hablando del agua, ¿cuál sería el calor específico del agua? Porque justamente a propósito, en ese caso, en ese problema se está hablando del calor específico del agua. El calor específico del agua, aquí está indicado, dice que vale 4200 joules, joules de calor, por supuesto, es unidad de calor, por cada kilogramo, perdón, y grados Celsius, ¿ya? Y entonces acá viene el razonamiento ya final. Si yo tengo 1 kilogramo de agua, le tengo que agregar 4200 joules para que su temperatura se eleve en tan solo 1 grado. Pregunta, ¿y qué cantidad de calor necesitaría si solamente tuviera medio kilogramo de agua? Si es medio kilogramo de agua, acá será también la mitad de esto. O sea, medio kilogramo de agua requiere solamente 2100 joules de calor. Profe, ¿y si tuviéramos un décimo, o sea, 100 gramos, la décima parte de 1 kilogramo, si tuviéramos un décimo, acá también sería un décimo, o sea, solamente 420? Vale decir, chicos, hay un razonamiento que siempre está acompañando a todo aquello que nosotros mencionamos. Cuando hablamos, por ejemplo, en este problema de calor, de masa, de calor específico, de variación de temperatura, nosotros tenemos que saber utilizar el adecuado razonamiento para cada caso, porque el resto puede ser intrascendente. Por ejemplo, en este caso, ya terminando, para no demorarnos más, el calor entonces, como se puede despejar de acá, ¿no es cierto? La masa y la variación de temperatura van a pasar a multiplicar al otro lado, por eso es que quedaría la expresión así. La masa multiplicando al calor específico y al costadito también la variación de temperatura, que es justamente lo que nosotros tenemos acá anotado, ¿no es cierto? Calor específico. Ok, entonces empezamos con la masa. ¿La masa cuánto vale? La masa vale 0,2. Y ese 0,2 se puede escribir como 2 entre 10, ¿no es cierto? Ya, listo. Al costadito vamos a colocar el calor específico del agua. Es dato del problema. Vale 4200, ¿no? Y al costadito la variación de temperatura que ya lo hemos indicado acá que vale 60. Y entonces hacemos las simplificaciones que se pueden ejecutar, por ejemplo, un 0, cancelando un 0, y tendríamos la respuesta final del problema, que en este caso ya haciendo las operaciones, si no me equivoco, está saliendo 75.600 joules. Por supuesto, esto también hay que decirlo, ¿no? También se podría escribir como 75,6 kilojoules, o sea, expresado en miles de joules, ¿no es cierto? Así es, ¿ya? Listo. Entonces, ahí tenemos la solución del problema, de ese problemita, ¿no? Que sería la alternativa C, ¿no es cierto? Como estoy seguro que ustedes han marcado para la resolución de ese problema, ¿no es cierto? Porque ustedes también están siguiéndome en mi canal de YouTube, ¿no es cierto? Bien, sí, tenemos una buena cantidad de videos que hemos estado
colocando a lo largo de estos tiempos, de estos últimos tiempos, ¿no? Bien, pasamos al siguiente tema, que es un tema relacionado con los fenómenos eléctricos, ¿no? Con algo que es fundamental, que es el concepto de carga eléctrica. Y otra vez volvemos al tema. ¿Qué es la carga eléctrica? ¿De qué depende la carga eléctrica? Y entonces acá nosotros tendríamos que decir, depende de la ganancia o pérdida de electrones. Entonces vamos a poner un ejemplito sencillito nomás. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo como un peine, el peine de plástico que utilizamos para peinarnos, si lo frotamos con nuestro cabello seco, va a tener la facultad, la propiedad, ¿no? De atraer pequeños trocitos de papel muy livianos, como podrían ser, por ejemplo, pedacitos de papel higiénico, ¿no? Muy liviano, lo va a poder atraer. Ese es un fenómeno eléctrico que justamente se estudia en el campo de la electricidad, en esta parte de electrostática, ¿no? Y cuando frotamos, por ejemplo, una barra de plástico con un paño de lana, ¿qué cosa vamos a encontrar? También que se van a producir cargas eléctricas, ¿no? Y ahí estamos viendo en la figurita, ¿qué cosa estamos viendo? Cómo se están produciendo las cargas eléctricas, ¿no? Por ejemplo, la varilla está cargándose positivamente, la varilla de vidrio, ¿no? Cuando se frota con seda, ¿no? Si esto fuera seda, entonces la seda queda cargada negativamente. Ahora, ¿cuánto de carga está adquiriendo? Buena pregunta, mira, cuando aparece acá una carga positiva, es porque se perdió un electrón. O sea, cuando un cuerpo pierde electrones, se carga positivamente. ¿Quién está perdiendo electrones en este caso? La varilla de vidrio. ¿Quién está ganando esos electrones? La seda. Entonces, uno se queda cargado negativamente y otro se queda cargado positivamente. O sea, hay una redistribución de cargas, ¿no? Más o menos como lo que está aquí en el ejemplo. Mira, ve, dice así, se tienen dos esferas conductoras. Buena pregunta. Profesor, ¿qué es una esfera conductora? Bueno, conductora se le llama a los materiales conductores, a los materiales que tienen la propiedad de conducir la corriente. Por ejemplo, los metales tienen la propiedad de conducir. ¿Qué pasa si tú agarras un alfiler o una cuchara o un tenedor y lo metes en el tomacorriente? ¿Te va a pasar corriente? Sí. ¿Por qué? Porque la electricidad ha podido conducirse, trasladarse, transportarse a través del cuchillo metálico. Entonces, una esfera conductora tiene la propiedad de conducir la electricidad, ¿no? Dice, dos esferas conductoras idénticas. Idénticas significa que son del mismo tamaño, ¿no? Están totalmente aisladas. Aisladas significa que están separadas, ¿no? Por el aire. Se supone que el aire seco es un aislante, ¿no es cierto? El aire húmedo ya no es aislante. ¿Se dan cuenta cuántas cositas hay en física? Y cada una hay que explicarlas, porque si no, entonces los alumnos no entienden. Nosotros tenemos justamente un grupo de estudio llamado Innova, en donde todo lo explicamos con manzanitas, como lo estamos haciendo acá. Dice, una de ellas, o se refiere a una de las esferas, está descargada. O sea, hay una que tiene carga 0 y el otra tiene carga igual a menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿no? Por si acaso el coulomb es unidad de carga eléctrica, ¿no? Así como las distancias se miden en metros, el metro es la unidad de distancia, entonces acá nosotros tenemos que tomar en cuenta que la unidad para medir la carga eléctrica se llama coulomb, ¿no? Y acá aparece justamente un dato muy importante que va a ser en base al cual nosotros vamos a poder resolver el problema. ¿Qué cosa dice? Que un electrón, la carga de un electrón, vamos a anotarlo acá, esto que está acá se llama quantum de carga. Quantum de carga eléctrica. Profesor, estás hablando difícil. ¿Qué es eso de quantum de carga eléctrica? Ya, ahorita te explico, porque todo tiene una explicación. Primero, dice el término quantum referido a que es la mínima porción de carga eléctrica que se puede encontrar. O sea, si alguien te dice que la carga de un cuerpo es 1,5, ya tienes que, 1,5 por 10 a la menos 19, ya tienes que decirle que es un mentiroso porque esa carga no existe. La mínima porción, y por supuesto, la carga de un electrón no se puede partir ni en 2, ni en 3, ni en 4. Por eso se dice que es la mínima, ¿no es cierto? Entonces, ese es el quantum de carga eléctrica que tenemos como datos. Podríamos asumir que acá tenemos un paquetito de cargas negativas, ¿no? 4 paquetitos. Acá dice menos 4. Menos 4 significa
que la carga de uno de esos paquetitos es de menos 1 por 10 a la menos 6, ¿no es cierto? En total son menos 4. ¿Qué va a pasar? Dice, si se ponen en contacto y ahí están en contacto y luego se separan, cuando se separan las cargas, miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. ¿Ah? Eh, a ver, ¿cómo hacemos esto? Ya, ahí está. Ajá. Cuando las cargas se separan, acá le vamos a poner una separación imaginaria, a ver, que sea de color rojo. No, 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 no. Acá podemos hacer esta magia, mire. Esta magia podemos hacer. Ah, no. Entonces la pregunta es, una vez que se separan, ¿qué cosa es lo que nosotros encontramos? Que hay una transferencia de carga. O sea, ¿qué se ha transferido? Se ha transferido una carga eléctrica igual a menos 2. ¿Menos 2 qué? O sea, la mitad de eso. Del total, la mitad ha pasado para el otro, ¿no es cierto? Entonces, lo que se ha transferido es menos 2 por 10, a ver, por 10 a la menos 6 coulombs, ¿no? Pero ahora me piden esta carga expresada en electrones, porque dice acá, si se ponen en contacto y luego se separan, determina el número de electrones que adquiere la esferita descargada. Entonces, esto hay que expresarlo en electrones. Y acá viene el razonamiento también apropiado, ¿no? A ver, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Con un color, a ver, naranjita podría ser. A ver, razonemos, chicos. Razonemos, porque no es cuestión de decir, no, que hay que convertir las unidades, no, que hay que multiplicar y dividir por esto. No, no es así. Discúlpeme que les invite a hacer esta reflexión. Así nunca debemos aceptar que nos den una explicación. La explicación es esta. Miren, ¿ah? ¿Cuál es la carga que tiene un electrón? La carga que tiene un electrón, ya lo hemos indicado, es la mínima porción de carga eléctrica que existe, es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ya? Esa es la carga de un electrón. Ahora la pregunta es, ¿cuántos electrones, vamos a llamarle X, le corresponden justamente a esta carga, que es 2,0 por 10 a la menos 6? O sea, ¿cuánto vale X? Es la pregunta, el problema. ¿Cuántos electrones? ¿Ya? Y entonces aquí lo que nosotros tendríamos que hacer es una operación muy sencilla. No, eso no se resuelve con una regla de tres, ¿ya? La operación es bien sencilla. Tengo que multiplicarle por un número, tengo que multiplicarle por un número y dividirlo entre otro número. A ver, ¿por qué número habría que multiplicar a este número para que quede 1? Para que quede 1 habría que dividirlo entre 1,6. Y para que me resulte este número habría que multiplicarlo por 2,0. Esto no es otra cosa que 20 sobre 16. Y 20 sobre 16 no es otra cosa que 5 entre 4, sacando cuarta, ¿no es cierto? Y finalmente nos queda 1,25. O sea, a este numerito que está en la parte superior hay que multiplicarlo por 1,25 para que me quede justamente este otro. Por lo tanto, entonces podríamos decir que acá hay que hacer lo mismo. O sea, vale decir, a este 1 hay que multiplicarlo por 1,25 y así nos estaría quedando 1,25 electrones, ¿no? ¿Qué sería la respuesta del problema? Ahora, si alguien por ahí no nos ha entendido este razonamiento, pues entonces vamos a explicarlo de otra manera, ¿ya? Porque para eso estamos haciendo esto. Esto lo hacemos con el mayor de los gustos. ¿Qué significa eso? Que si es posible podemos quedarnos toda la noche hablando de este tema. Yo estaría encantado de hacerlo, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser el resultado obteniendo con un sencillo razonamiento, ¿ya? Pero hay otra forma. Y esa otra forma sería así, utilizando los factores de conversión, ¿ya? La carga que tenemos es 2 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿no es cierto? Ya, ahora voy a multiplicar
voy a multiplicar ese número, lo voy a multiplicar por el mismo número y lo voy a dividir entre la misma cantidad, ¿ya? Entonces tendríamos así. A ver, arriba voy a poner la carga de un electrón. Y abajo voy a poner 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿ya? Entonces, ¿con qué propósito? Con el propósito de que se pueda simplificar la unidad de carga eléctrica. Y me quede solamente cantidad de electrones. Entonces, ¿qué cosa tendríamos que hacer? La operación que tendríamos que hacer sería prácticamente la misma que hemos hecho hace un rato, ¿no? ¿Y qué operación sería esa? Dividir 2 entre 1,6. Y 1,6 no es otra cosa que 16 sobre 10, ¿ya? Y esa potencia de 10 a la 19, a la menos 19 lo podríamos subir al numerador y la potencia quedaría ya no quedaría negativa sino positiva. Y tendríamos que multiplicarla finalmente por 10 a la menos 6. Y entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es lo que hace un rato nosotros hemos visto, ¿no? Este 10 va a pasar a multiplicar arriba, entonces de acá va a salir y va a quedar 20. 20 sobre 16, le sacamos cuarta, me queda 5, le sacamos cuarta, le queda 4. Entonces, otra vez estamos obteniendo el mismo resultado. 5 entre 4, que es 1,25, ¿no? Multiplicado, acá sería 19 menos 6, 13, ¿no es cierto? Y esa sería la respuesta, ¿no es cierto? 1,25 por 10 a la potencia 13, ¿no? Bueno, aquí nosotros habíamos cometido un error, ¿no? Le habíamos puesto este numerito, no corresponde. Ahí le suprimimos, ¿no? Habíamos solamente obtenido el número que hay que multiplicar a 1, ¿no? Para obtener el otro, ¿no? Acá sería el resultado, por supuesto, habría que multiplicarlo por 10 a la potencia 13, ¿no? Y entonces ese sería el modo de cómo podemos llegar a la solución del problema, ¿no? Entonces a este número hay que multiplicarlo por 1,25 por 10 a la 13 para que me resulte justamente esa cantidad, ¿no? ¿Ya? Y así se tiene que hacer la misma operación al otro lado, resultando entonces esto por 10 a la potencia 13, ¿no? Hablando de electrones, ¿no? Como acá justamente también tenemos que indicarlo, porque lo que está quedando es electrones, ¿no? Aquí, bueno, no solamente nos pedían el número, el valor numérico, ¿no? Bien, continuamos. Bien, otra vez nos encontramos con dos conceptos muy importantes de la física que son energía cinética y trabajo, ¿no? Y acá justamente tenemos la gráfica, solo que en la gráfica no nos están indicando, no se está indicando la fuerza que justamente está participando, ¿no? Hay una fuerza que va a actuar, ¿no es cierto? Tal como justamente lo estamos indicando por acá. Y esa fuerza va a producir un desplazamiento. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un trabajo realizado. Por eso justamente acá nosotros decimos, razonando, vamos a razonar cómo es que resulta un trabajo, ¿no? Obviamente quien realiza el trabajo en este caso es la fuerza F. ¿Por qué? Vamos a anotarlo, ¿ya? ¿Por qué realiza trabajo? La fuerza F está realizando un trabajo porque está logrando un desplazamiento, ¿ya? Fuerza por distancia sería. Pero esa fuerza se puede expresar en el producto masa por aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿ya? Y tendríamos entonces este producto, masa multiplicando el producto aceleración por distancia. Pero de las ecuaciones de cinemática que nosotros hemos visto,
Este producto de aceleración por distancia se puede escribir como velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, todo dividido entre 2. ¿Ya? Y si nosotros multiplicamos, tendríamos entonces el siguiente resultado. Sería la masa sobre 2 multiplicando a la velocidad final al cuadrado. Luego, la masa sobre 2 también multiplicando a la velocidad inicial al cuadrado. Vale decir, en buena cuenta, tendríamos que el trabajo de la fuerza fue provocar una diferencia, una variación en la energía cinética, ¿ya? Porque masa por velocidad al cuadrado sobre 2 es energía cinética, ¿no? Entonces, acá tenemos en primer lugar la energía cinética final y en segundo lugar tenemos la energía cinética inicial, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la energía? Ha aumentado. ¿Y por qué ha aumentado? Porque al aplicarle la fuerza, esa velocidad tiene que aumentar. Y aumento de velocidad significa aumento de energía cinética, que es justamente lo que el problema nos está pidiendo. Hallar el trabajo. Dice un bloque de 0,5 kilogramos, o sea, eso es la masa, 0,5 kilogramos, es desplazado sobre una superficie horizontal desde el punto A hasta el punto B, como se muestra en la figura. Si la velocidad en el punto A, si la velocidad en el punto A es igual a 3 metros por cada segundo y su energía cinética en B, o sea, lo que nos dan es la energía cinética en B, es igual a 8,25 joules. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el trabajo realizado sobre el bloque? ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el bloque? ¿Quién realiza el trabajo? Obviamente una fuerza, ¿no? Y eso es justamente lo que nos están pidiendo. Y para determinar ese trabajo, el trabajo de la fuerza F, lo único que tenemos que hacer es restar, ¿no? Como está indicado, como hemos deducido por acá, el trabajo de la fuerza F sería la energía cinética final, o sea, la que se obtiene en el punto B, menos la energía cinética inicial, que es justamente la mitad de la masa por la velocidad inicial elevada al cuadrado. Esto en número sería 8,25 menos la mitad de la masa, que como ya sabemos es un medio, ¿ya? Y la velocidad inicial, como hemos anotado ahí, es 3, ¿no es cierto? Pero que hay que elevarlo al cuadrado. Entonces tendríamos acá 8,25 restándose con la cuarta parte de 9, que es 2,25, ¿no? Y entonces es así como llegamos a determinar el trabajo realizado por la fuerza igual a 6 joules. Respuesta del problema, alternativa E, ¿no? Esa es la solución de este problema, ¿no? Y acá tenemos el ejemplito justamente de cómo al aplicarle a la masa una fuerza, hacemos que la velocidad de esa masa aumente, ¿no es cierto? Bien, chicos. Espero que hasta ahí estén ustedes obteniendo resultados, ¿no? Positivos, ¿no? Concordantes con lo que ustedes marcaron en el examen de admisión, ¿no? Bien, pasamos a continuación a ver la ley de Joule. Profesor, ¿qué es la ley de Joule? Ya, empezamos por justamente describir eso, ¿ya? ¿Qué cosa tenemos aquí en la figura? Tenemos un circuito eléctrico, ¿ya? Empecemos por decir que tenemos una resistencia, ¿ya? Una resistencia eléctrica como la que podría estar funcionando dentro de nuestra plancha, ¿no es cierto? Claro, en este caso la resistencia se va a utilizar para calentar el agua, ¿no? Ya, dice, en el circuito de una resistencia eléctrica de 100 ohms, vamos anotando eso, ¿ya? La resistencia eléctrica es igual a 100 ohms, ¿no? Esto es la unidad de resistencia eléctrica, ¿no? Y su símbolo es la letra griega omega. La resistencia está conectada a una batería por la cual fluye una corriente eléctrica de 10 miliamperes. Entonces la intensidad de la corriente es igual a 10 miliamperes. ¿Cómo es eso? 10 sobre 1000.
amperes, ¿no? Por supuesto, ahí podemos simplificar un cero, ¿no? Ya tenemos la intensidad de la corriente y la pregunta es, ¿cuánto es la energía eléctrica que se ha disipado en la resistencia, ¿no? O sea, si hablamos de energía eléctrica disipada sería la cantidad de calor, ¿no es cierto? Y esta cantidad de calor que se habría producido en el lapso de 15 minutos, ¿no? Recuerden que cada minuto tiene 60 segundos. Aquí tendríamos entonces 15 veces 60, ¿no? Lo cual estaría dándonos un total de 900 segundos, ¿no? Ya. Y acá viene el detalle ese de cómo así se produce la cantidad de calor, ¿no? Y ahí hay que hacer una explicación, pues. Bueno, vamos al gráfico para ver los elementos que tenemos. Bueno, en primer lugar tenemos la resistencia, ¿no es cierto? Ya lo hemos anotado, ya la resistencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fuente de corriente, que es esta de acá, ¿no? Que le va a proporcionar, ¿qué cosa? Un voltaje, ¿no? Luego tenemos acá el amperímetro que nos va a señalar cuál es la intensidad de la corriente que está circulando. Y esto vendría a ser la llave, o sea, el switch, ¿no? Que nos permite prender o apagar en este caso, el calentador eléctrico, ¿no? Ese calentador eléctrico va a producir un incremento en la temperatura del agua, ¿no? Y bueno, para eso se lo quiere, se lo necesita, ¿no? Dice, determina la energía eléctrica que disipa. Ah, ahí está ese detalle. Profesor, ¿cómo es eso de disipa? Bueno, el efecto Joule dice que cuando la corriente eléctrica, a ver, vamos a poner acá la corriente eléctrica, pasa por la resistencia, pasa luego por el amperímetro y recorre todo el circuito. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de la resistencia, dice, dice el experimento que se produce una cantidad de calor, ¿ya? Y justamente ese calor es el que se utiliza para poder calentar y hervir el agua, ¿no? Entonces, lo que nos están pidiendo es determinar la energía eléctrica que se disipa. Profesor, ¿por qué dice se disipa? Porque el calor sale de la resistencia. Sale de la resistencia, vale decir, pierde la resistencia ese calor, ¿no es cierto? Y entonces ese calor lo vamos a tener que calcular. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se calcula la cantidad de calor? Buena pregunta. Bueno, vamos en primer lugar, como dice acá a la derecha, vamos a utilizar un pequeño razonamiento para ver qué cosa es lo que tenemos por acá. Lo que tenemos por acá es la ley de Ohm, ¿ya? Y la ley de Ohm está diciéndome cómo se relaciona el voltaje con la intensidad de la corriente y la resistencia. Y acá quiero hacer una pequeña pausa. Hace unos días he planteado en las redes sociales una pregunta fundamental, crucial. No sabemos qué cosa es el potencial eléctrico. Las definiciones que aparecen en todos los libros de física están basadas en un cálculo superior, en el cálculo de las integrales. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo le explicamos eso a los alumnos? Porque el concepto de potencial eléctrico habla del trabajo realizado sobre una carga para llevarla desde el infinito hasta un cierto punto, o el trabajo que realiza una carga entre dos puntos. En ambos casos se requiere usar el cálculo integral, es decir, las matemáticas superiores. Y entonces la pregunta es, ¿cómo entiende eso el alumno? No lo puede entender. Y entonces acá es justamente nosotros tenemos que exigir que los profesores seamos capaces de decirlo con manzanitas. Por supuesto, la pregunta sigue planteada porque hemos ofrecido 1.000.000 para aquel que nos entregue la respuesta. Por supuesto, tienen la opción para preguntarle a todos los profesores de física que ustedes conozcan, especialmente de las academias que ahorita se mencionan, ¿no? Que no voy a cometer el error de decir su nombre porque se pueden molestar conmigo, pero de las más famosas, no estamos hablando de la pequeñita, de la academia del barrio, de la parroquia, no sé, la que está funcionando de repente en la periferia de nuestra ciudad, no, yo estoy hablando de las academias más importantes, especialmente de aquellas academias que tienen entre sus filas
a profesores que han escrito libros. Sí, así como yo. ¿Cuál es la pregunta, profesor? Muy fácil, apúntenla. ¿Cómo se explica, con manzanitas, qué es el potencial eléctrico? ¿Qué es el voltaje? Sin utilizar ninguna de las definiciones físicas que nos ofrece toda esa literatura, esa gran variedad de literatura que tenemos de libros, de diferentes libros, no solamente nacionales, sino internacionales. No me voy a poner a hacer una evaluación de cada uno de los libros de autores nacionales, pero ya está planteada la pregunta. Porque hay algunos libros que se titulan Física Elemental. Y yo pregunto, ¿saber lo que es el potencial eléctrico o voltaje no es elemental? ¿No es fundamental? Porque en base a este concepto está, por ejemplo, la ley de Ohm. Todo lo que es electricidad, todo lo que es electromagnetismo, física moderna, es decir, en todo entra a tallar el término potencial eléctrico. Y si no sabemos explicar a nuestros alumnos lo que es el potencial eléctrico sin utilizar la compleja matemática superior, derivadas e integrales, ¿cómo enseñamos entonces? Cómo los alumnos lo entienden? ¿Cómo llegan, qué cosas llegan a comprender? Esa es una pregunta que tenemos que resolver. Porque si no sabemos explicar lo más sencillo, de manera apropiada, exitosamente, entonces, ¿qué estamos haciendo dentro del salón de clase? Por eso yo me tomo el tiempo acá de mostrarles, por ejemplo, cómo es que vamos a resolver este problema del trabajo, ¿ya? A ver, hablando del potencial eléctrico. El potencial eléctrico o voltaje, como lo vamos a anotar por acá, está en los libros definido de esta manera, como el cociente de un trabajo sobre una carga. Y cuando hablamos de trabajo, nosotros podemos aquí en este caso poner el producto carga por potencial, ¿no? Por si acaso esto de acá que hemos anotado es una letra que representa al trabajo, ¿ya? ¿Y por qué tenemos que hablar del trabajo? Porque aquí me están pidiendo el calor, ¿no es cierto? Y entonces yo voy a decir que cuando la carga eléctrica se mueve de un punto a otro punto, ese trabajo se convierte en calor, ¿ya? Y ese calor entonces se podría expresar de esta manera, ¿ya? Ahora, si nosotros, si nosotros acá en este caso, eh, a ver, que tenemos como dato la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia, podríamos poner, a ver, podríamos poner la carga como intensidad por tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intensidad de la corriente se define en el cociente de la carga entre el tiempo, ¿ya? Y entonces de acá se deriva que la carga es intensidad de corriente por tiempo, ¿ya? Al costadito tendríamos que poner el voltaje y ya tendríamos ahí la forma de cómo determinar justamente la respuesta del problema, ¿no? Aunque lo que acá tenemos es el valor de la resistencia, ¿no? Ya, entonces un cambio final. Vamos a hacer un cambio final. Vamos a colocar en lugar del voltaje, por eso me quería hacer referencia a la ley de Ohm. Un cambio final. Vamos a colocar acá, en lugar del voltaje, vamos a poner el producto intensidad por resistencia, ¿no? Y entonces finalmente habría quedado ya así el calor, expresado como intensidad de corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia y multiplicado por el tiempo, ¿no? Que es justamente lo que tenemos. La intensidad de la corriente vale, ya está acá, ¿no es cierto? La intensidad de la corriente es 1/100, o sea, 10 a la menos 2, que hay que elevar al cuadrado. La resistencia, ¿cuánto vale? La resistencia vale 100, o sea, 10 al cuadrado, ¿no? Ya, y eso hay que multiplicarlo. Esto hay que multiplicarlo por el tiempo, ¿no? Y el tiempo vale
900, ¿no? 900, ¿ya? Y entonces ahí nos alegramos, ¿no? Porque esto sería 10 a la menos 4 por 10 al cuadrado. Acá hay otro 10 al cuadrado por 9, ¿no es cierto? Este es el 900 que lo teníamos escrito así, ¿no? Y entonces estamos viendo que finalmente llegamos a la respuesta del problema. Las potencias de 10 se cancelan, ¿no? 10 a la menos 4 se cancela con el producto 10 al cuadrado por 10 al cuadrado. Y la respuesta final sería 10 joules, ¿no? Que tendríamos que marcar justamente como clave D, ¿no? Para la respuesta del problema. Entonces hay un montón de cosas que explicar, chicos. Entonces vuelvo a repetir, para el que me consigue la respuesta, el premio es de 1.000.000, ¿ya? ¿Cómo se explica lo que es el potencial eléctrico sin utilizar las definiciones complicadas de la física? Porque en los libros no hay otra definición, no hay otra forma matemática de explicarlo de una manera complicada. O sea, hay una matemática superior que se está utilizando no solamente en la academia, sino también en el colegio. Yo pregunto, ¿cómo le explican al chico de quinto año de secundaria? De los colegios privados más mentados en Lima. A ver, mejor no voy a mencionar los nombres, pero hay algunos inclusive que llevan alumnos a las competencias internacionales. Ya me imagino qué calidad de profesores deben tener, ¿no? Para que haga que sus alumnos vayan a ganar medallas de oro, medallas de plata. Los profesores tienen que ser fuera de serie. A esos profesores hay que preguntarle, ¿cómo se le explica a un estudiante lo que es el potencial eléctrico sin utilizar las complicadas matemáticas que utilizan todos los libros de física del mundo? En todos los libros de física del mundo se utiliza una sola definición y todos los profesores de física repiten la misma definición sin cambiarle ni una sola letra. Por eso mi pregunta es, ¿cómo le explicamos, no? Y ahí terminamos. ¿Cómo le explicamos a un niño de primaria lo que es el potencial eléctrico sin necesidad de utilizar esta complicada matemática? Bien, chicos, hemos llegado al final. Quería invitarlos justamente a este nuevo ciclo que vamos a empezar en los próximos días. Creo que la fecha está programada para el 12 de octubre, ¿no? En el horario de la noche, para que ustedes tengan, todo es 100% virtual, ¿no? Es un ciclo cero donde nosotros vamos a tomarnos el tiempo necesario para poderles explicar con manzanitas, con manzanitas. Y les digo, por si acaso, no estoy hablando solamente de electricidad. Si en todos los capítulos yo tengo una propuesta innovadora, una estrategia para explicarlo de manera sencilla, todo. Por ejemplo, en lo que es física moderna, en lo que es teoría de la relatividad, tenemos un triángulo relativista para evitarnos el trabajo de estar utilizando las ecuaciones de Einstein para el problema de la relatividad especial, tanto de la dilatación del tiempo y la contracción de las longitudes. No utilizamos la complicada matemática de Einstein, sino simplemente un triangulito, y a partir de ese triangulito resolvemos los problemas a simple vista. ¿Qué les parece? En calorimetría utilizamos momentos de una fuerza para hacer el cálculo de la temperatura de equilibrio con una regla de 3 inversa. Muy sencilla. Por supuesto, mucho más sencilla de la que utilizan los mismos profesores de aritmética y RM. Y así, en cinemática y en movimiento parabólico tenemos también el método Waranka, ¿no? Que nos permite la solución. Por ejemplo, hace ¿cuántos días? Ayer hemos publicado justamente en nuestra cuenta de TikTok, espero que le den seguir, porque todos los días estamos colocando modos de resolución a simple vista, problemas del CPRUNI. Por ejemplo, en esta semana que ha pasado, que está terminando hoy día o mañana, hemos colocado distintos videos en nuestra cuenta de TikTok para que aprendan a resolver los problemas del examen de la UNI a simple vista y en pocos segundos. Uno de los últimos videos que hemos subido justamente resuelve el problema tomado en el CPRUNI en menos de un segundo. En menos de un segundo. Bien, chicos, ahí están los horarios de lunes a viernes de 6:30 a 9 de la noche. Es un ciclo dirigido básicamente a los que están en el nivel básico, ¿ya? Porque nos jactamos, nos preciamos, nos consideramos especialistas en el nivel básico. Estamos preparados como para enseñarle inclusive hasta el que no quiere aprender. Te pregunto, el que no quiere aprender,
¿Aceptará una complicada explicación o necesita una sencilla, sencillísima explicación? ¿Qué necesita? Por eso mucha gente desiste, por eso mucha gente renuncia. ¿Por qué? No porque tengan interés, no tengan interés de salir adelante, sino que la metodología, la estrategia que estamos utilizando muchos profesores no los está ayudando en nada. Eso hay que reflexionar. Hay que ponerse la mano en el pecho. Ahí están nuestros números. Por supuesto, en el pie de este video también estamos colocando el número de WhatsApp para que ustedes nos escriban, ¿no? Tenemos ofertas muy especiales. Y bueno, chicos, fundamentalmente, ¿qué tenemos? Somos autores de más de 10 libros y tenemos un conjunto de estrategias para poderle explicar de manera más sencilla todo toda esta, toda esta problemática, ¿no? De la matemática, y la física y la química, el RM también. Los mejores profesores me están acompañando, son mis amigos, me estiman mucho, me quieren, me respetan y están haciendo un trabajo excepcional de corazón. Ellos no están fijándose en cuánto les voy a pagar. Por supuesto que cuando tengamos más alumnos, mejor le vamos a pagar. Yo quiero llegar a la meta de 80 soles por hora. 80 soles por hora. Por eso estoy en este proyecto, porque quiero que a mis profesores le demos un trato excepcional, como todos se lo merecen. Bien, chicos, entonces nos quedamos ahí. Mañana hacemos el video del examen, la resolución del examen del día domingo, ¿ya? Nos vemos. Los quiero mucho. No se olviden de darle like a ese video, suscribirse a mi canal y seguirme también en TikTok, porque en TikTok están las estrategias más importantes. Cómo resolver a simple vista. No te pierdas, por favor, estos videos. Nos vemos.